Nuevamente le damos la bienvenida a otra audición de Perspectiva. Gracias por estar con nosotros semana tras semana en estas audiciones de Perspectiva, en donde creemos que los temas que tratamos y lo que hablamos en este espacio será de edificación, de ayuda, de bendición y que le ayudará en su diario vivir. Hoy estaremos hablando acerca del segundo requisito indispensable para una vida victoriosa. Son 3 los requisitos. Hemos hablado del primero, hoy hablaremos del segundo requisito, el poder del perdón. Segundo requisito es el perdón. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Nos podríamos llamar verdaderos cristianos si no perdonamos? ¿Podríamos llamarnos verdaderos seguidores de Jesucristo si no perdonamos? ¿Podríamos llamarnos verdaderos imitadores si no perdonamos? Pero usted no conoce lo que me hicieron, me podría estar diciendo. Si usted supiera lo que me hicieron, cuándo me lo hicieron y quién me lo hizo. Bueno, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién soy si no perdono? Por definición, la palabra perdón dice lo siguiente. El perdón es la acción por la que una persona, el perdonante, que estima haber sufrido una ofensa, decide, bien a petición del ofensor o espontáneamente, no sentir resentimiento hacia el ofensor o hacer cesar su ira o indignación contra el mismo, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden afectadas o queden menos afectadas. El perdonante no hace justicia con su concesión del perdón, sino que renuncia a la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o compensación en aras de intereses superiores. El perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Quien la olvida no perdona, pues no adopta una decisión de perdonar. Recuerde, tal vez usted que me escucha ha dicho esto: yo perdono pero no olvido. O la ha escuchado decir esta expresión a alguien. Pero esta definición dice: quien olvida la ofensa en realidad no la perdona. Porque para poder perdonarla o poder superarla hay que pedir perdón. Si se me olvida que me ofendieron, en realidad entonces puedo decir que nunca perdoné. Por lo tanto, quien olvida la ofensa no perdona, pues no adopta una decisión de perdonar. O sea, si la olvida sin antes perdonar, no ha perdonado. Y si perdona de verdad, eventualmente se le va a olvidar. Tampoco perdona quien no se siente ofendido por lo que las otras personas considerarían una ofensa. Tampoco perdona quien deja de sentirse ofendido tras las explicaciones del presunto ofensor que hacen ver la inexistencia originaria de ofensa alguna. El perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante, que en ocasiones cumple al perdonar una obligación moral o religiosa, y a la sociedad, pues contribuye a la paz y cohesión sociales y evita espirales de venganzas, motivo por el que religiones y diversas corrientes filosóficas lo recomiendan. Ahora, el perdón es sumamente importante y vital para una vida victoriosa. Primero, déjeme decirle que hay un perdón del cual todos debemos estar agradecidos, sin el cual
ninguno de nosotros pudiéramos vivir una vida victoriosa y sin el cual no pudiéramos vivir una vida satisfactoria, si lo podemos decir de esa forma. ¿Cuál es ese? Es el perdón de Dios hacia el hombre. Dios nos perdonó. Por eso es que en la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso habla de perdón. Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos ver que hay el perdón de Dios al hombre. Lucas capítulo 23 nos lo dice en el versículo 34. Hay una traducción de varias palabras hebreas y griegas que tienen en común la idea de liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Los dos verbos hebreos más comunes para perdonar son nasa, que literalmente significa levantar o quitar la culpa, y el otro es salaj. Los verbos griegos son harizomai, que literalmente dice dar con gracia como un favor, remitir, perdonar. Afimi, que literalmente significa soltar, enviar, cancelar, remitir, perdonar. Animi. El perdón implica siempre una ofensa cometida contra la persona que extiende el perdón y debería estar precedida por el arrepentimiento del ofensor. Fíjese que en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: todos los hombres han pecado contra Dios y están condenados a la muerte eterna, a menos que se arrepientan de sus pecados y con ello obtengan el perdón. Primera de Juan 1:9. Con lo que se restaura una relación correcta con Dios. ¿Sabe que Dios no está obligado a perdonar al pecador culpable? Pero su carácter bondadoso lo impulsa a hacerlo cada vez que se desea o se pide perdón a Dios. Esto podemos verlo en Éxodo 34, como Lamentaciones capítulo 3 también. Cuando Dios perdona, lo hace completamente y sin ninguna reserva. Restaura al pecador al mismo estado de favor que antes gozaba y elimina toda alineación y separación que podía existir. En las Escrituras se usan diversas expresiones en un esfuerzo por transmitir a las mentes humanas la plenitud del perdón divino. Miren, Miqueas capítulo 7, versículo 19, Miqueas. Él arroja los pecados de los hombres a lo profundo del mar. El Salmo dice: los aleja de sí y de ellos, cuanto está lejos el oriente del occidente. En el libro de Isaías, capítulo 38, hay algo interesante que dice ahí. Dice: tras sus espaldas. Los tira, los borra, los lleva tras sus espaldas y promete borrarlos y olvidarlos. El perdón de Dios es perfecto, así como Dios lo es. Entonces, qué bueno que hay un perdón de Dios hacia el hombre. Es tan importante el perdón para una vida victoriosa. Así como Dios nos perdona, también existe otra segunda dimensión. Está ese perdón de Dios al hombre. Pero ahora está ese otro nivel de perdón o esa otra faceta del perdón que es del hombre o del ser humano o del individuo a su prójimo. En otras palabras, a su vecino. En otras palabras, a su familiar, a su amigo o así por el estilo. Déjeme darle a citas bíblicas, déjeme verlo en la Escritura. La importancia de que nos perdonemos los unos a los otros. Nosotros debemos de perdonar a nuestro prójimo. Sí, Efesios 4:32 dice: antes ser los unos con los otros benignos, misericordiosos,
perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Mateo 5:44 dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Efesios 4:31 dice, toda amargura y todo enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Juan capítulo 15 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Marcos capítulo 11 versículo 25 dice, y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Lucas capítulo 6, 27 dice, mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajen y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo nuevamente hace mención, el capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí mismo en Mateo capítulo 18, 21, 22 dice, entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dio una tremenda respuesta, una tremenda lección, al mismo tiempo un tremendo jalón de oreja. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y Jesús decía, ahora es en Lucas, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Primera de Juan 1:9 dice, confesaos nuestros pecados. Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Efesios 4 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entraña, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo perfecto o de la perfección. Colosenses también dice, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. Efesios nuevamente habla y dice, toda amargura y enojo e ira y maledicencia sea quitada de vosotros. Proverbios capítulo 10 dice, el odio despierta rencillas, mas la caridad, que muchos toman la palabra perdón usando la palabra caridad también, mas el perdón cubrirá todas las faltas. Que se quite toda rencilla y el perdón cubrirá todas las faltas. Y perdonándoos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Romanos dice, no os venguéis vosotros mismos, amaos míos, antes dad lugar a la ira, porque Cristo está, mas
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lucas capítulo 17 dice, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, perdóname, tú le perdonarás. En 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no se enchanza, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa en el mal, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, más las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos más. Cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Cuando yo amo, yo puedo perdonar. Aunque haya dolor, aunque haya sido fuerte, el amor nos ayuda a superar esos momentos y nos lleva a perdonar. Recuerda lo que pasó con Jesús en la cruz del Calvario. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Él le dolió. Él sufrió los golpes, Él sufrió los clavos, Él sufrió estar en esa posición y en esa condición. Mas, sin embargo, su amor era tan grande que por su amor hacia nosotros nos pudo perdonar. En otras palabras, cuando usted ama, usted puede perdonar. No hay perdón si no hay amor verdadero. Y cuando hay amor verdadero, siempre hay perdón. El pastor ya fallecido, David Wilkerson, en algún momento escribió un artículo titulado El perdón es una esfera de bendición. Y quisiera compartir en este momento ese artículo escrito por el pastor David Wilkerson. El perdón es una esfera de bendición. Perdonar no es un acto de una sola vez, sino un estilo de vida, cuyo propósito es el de adentrarnos en cada bendición en Cristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. De acuerdo a Jesús, el perdón no es un asunto de escoger o seleccionar a quién perdonaríamos. No podemos decir, me has herido demasiado, por lo tanto no te puedo perdonar. Cristo nos dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? No importa contra quién sea nuestro rencor. Si nos aferramos a él, al rencor, nos llevará al resentimiento que envenenará cada aspecto de nuestras vidas. El no perdonar trae 2 aspectos, dice el pastor Wilkerson. Primero, una hambruna espiritual. Segundo, debilidad y una pérdida de fe
afligiendo no solamente a nosotros, sino también a todos en nuestro círculo. Pastor Wilkerson cuenta una experiencia de un pastor. Él dice: he visto terrible devastación en las vidas de quienes no perdonan. Una vez vi a un hombre caerse muerto en un ataque de amargura causado por rehusarse a perdonar. Alguien le había reprochado y él nunca pudo dejar el dolor. Un minuto estaba furioso sobre ello, sus puños cerrados y sobrecogido por todo ello. Su cuerpo sin vida cayó sobre su escritorio. Sin embargo, dice él, he visto el poder glorioso de un espíritu que perdona. Perdonar transforma vidas, haciendo que las ventanas del cielo se abran. Llena nuestra copa de bendiciones espirituales hasta el borde, con abundante paz, gozo y descanso en el Espíritu Santo. La enseñanza de Jesús sobre este tema es muy específico, y si quiere moverse en esta maravillosa esfera de bendición, entonces preste atención y acepte sus palabras. Primero, el perdonar a los otros no tiene mérito con Dios. Jesús no dice: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarás también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos dice Jesús en Mateo 6:14. No os equivoquéis. Dios no está haciendo un trato con nosotros aquí. Él no está diciendo: porque has perdonado a otros, te perdonaré. Nunca podremos merecernos el perdón de Dios. Solamente la sangre derramada por Cristo merece el perdón del pecado. Cristo en esencia está diciendo: la confesión total del pecado requiere que perdone a otros. Si se aferra a cualquier falta de perdón, entonces no ha confesado todos sus pecados. El arrepentimiento verdadero requiere confesar y olvidar cualquier ofensa, crucificando cada rastro de resentimiento contra otros. Cualquier cosa menos que esta no es arrepentimiento. Esto va mano a mano con su beatitud del Sermón del Monte, cuando dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Su punto es este: perdona a otros para que puedas moverte hacia la bendición y gozo de ser hijo de Dios. Entonces Dios puede derramar sobre ti muestras de su amor. Ciertamente, cuando Jesús dice: amad y bendecid a quienes os maldicen, para que así sean los hijos del Padre Celestial, Él nos está diciendo: el perdón refleja la verdadera naturaleza de los hijos de Dios. Cuando perdona, está revelando al mundo la naturaleza del Padre. Lucas 6, 35-38. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, no esperando de ello nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En segundo lugar, estamos ordenados a perdonar a nuestros enemigos. Según Jesús, un enemigo es alguien que le ha maldecido, odiado, usado o perseguido. Para esto puede ver Mateo 5:44. Por su definición, tenemos enemigos no solamente en el mundo, sino también en la iglesia y quizás también hasta en la tumba. La experiencia de un pastor, el cual dice lo siguiente: hablé una vez con una mujer cristiana que por años había llevado falta de perdón contra su padre. Él había fallecido hace mucho tiempo, pero ella no era capaz de perdonar por los años de abuso. Esto causó
que raíces de resentimiento crecieran en ella y le afectó su vida entera. Su gozo en Cristo había disminuido y cada vez que oraba los cielos parecían metal. Últimamente su angustia se acrecentaba, sintiendo un tumulto creciendo dentro de ella. Así que comenzó diligentemente a leer la palabra de Dios y las palabras de Jesús en estos pasajes la convencieron. Lentamente comenzó a dejar todo su resentimiento. Hoy, esta mujer camina en la esfera de la bendición porque ella encontró fortaleza en Cristo para perdonar a su padre. Ella le dijo a este pastor: le entregué ese espíritu de falta de perdón al Señor y no le puedo decir el gozo que ha sido liberado en mi vida. Le doy gracias a Dios porque he visto el perdón, el poder del perdón. Según la palabra de Dios, hay 4 requisitos o requerimientos para completar el perdón. Primero, Pablo resume 2 requisitos para el perdón. Primero, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Ahí están. Soportar y perdonar. Y perdonar. Si alguno tiene queja contra uno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Soportando y perdonando son 2 asuntos distintos. Soportar y perdonar es diferente. Soportando quiere decir cesando de todos los actos y pensamientos de venganza. Dice en otras palabras: no toméis asuntos en tus propias manos. En vez, soporta el dolor, rinde el asunto y déjalo quieto. Pero soportando no es un concepto solo del Nuevo Testamento. Proverbio nos dice: no digas, haré con él como él hizo conmigo, pagaré a este hombre según merece su obra. Recibimos un ejemplo poderoso de esta advertencia en la vida de David. En 1 Samuel capítulo 25 encontramos a David en una rabia vengativa hacia un hombre malvado llamado Nabal. David y sus hombres habían protegido las ovejas de Nabal por varios meses, y durante ese tiempo no se llevaron ni una sola oveja. Ahora bien, David estaba huyendo de Saúl con sus hombres y sus familias amontonados en una cueva y hambrientos. Así que David mandó a alguno de sus hombres a preguntarle a Nabal, que Nabal tiene por definición insensato. David mandó a preguntar a Nabal si podían tomar alguna de las ovejas para ellos. Pero Nabal se rió diciendo: ¿quién es David? Él no es nada más que un sirviente fugado. Cuando David oyó esto, se puso rabioso, maldiciendo: me las pagarás. Entonces reunió a 200 hombres y marchó hacia el campamento de Nabal para matarlo. Pero la esposa de Nabal, Abigail, se enteró y rápidamente intervino. Empacó a su mula con comida y corrió a interceptar a David, deteniendo al guerrero con estas palabras: no busques venganza por tu propia mano, David. Deja que el Señor pelee tu batalla. Él se encargará de tus enemigos. Soporta ahora y continuarás envuelto en el abrigo de la vida con tu Señor. Estás destinado a ser rey de Israel, pero si tratas de vengarte, vivirás para lamentarlo. David sabía que este consejo era del Señor, así que le dio gracias a Abigail y retrocedió diciéndole: me has salvado de tomar venganza en mis propias manos. Cuando Nabal falleció poco después, David alabó al Señor por su intervención. Señor, imploraste la causa de mi reproche. No permitiste que me vengara por mí mismo. David tuvo otra oportunidad para venganza muy fácil, cuando encontró al que lo perseguía, Saúl, en una cueva, en la cual David mismo estaba escondido. Los hombres de David le urgieron: esto es obra de Dios. Él ha entregado a David en tus manos. Mátalo ahora y toma venganza. Pero David perseveró y en vez de eso
cortó un pedazo de la vestimenta de Saúl para luego poder probar que pudo haberlo matado. Tales acciones sabias son las maneras de Dios de avergonzar a nuestros enemigos. Y ese fue el caso cuando David le enseñó a Saúl la vestimenta. Saúl respondió: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. 1 Samuel 24:17. El corazón resentido de Saúl hacia David se había derretido ahora. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable para mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hecho en tus días. Versículos 32 al 33. Y dijo David a Abigail, que en hebreo significa Abe, que es padre, y Gil, alegría, o sea, padre y alegría, es decir, la alegría del padre. Simboliza la tranquilidad, la satisfacción, incluso llegaría a poder interpretarse como la alegría de mi padre. Importante el sentido de la gratitud que proviene de una segunda persona. Y David dijo a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Ese es el poder del perdón. Avergüenza a los enemigos odiosos, porque el corazón humano no puede entender tal respuesta pura y amorosa. Segundo, además de soportar, debemos perdonar de corazón. Ahora llegamos a perdonar, que abarca otros dos mandamientos: amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Un viejo predicador sabio dijo: si puedes orar por tus enemigos, puedes hacer todo lo demás. Cuando usted ora por aquellos que le han herido, Cristo empieza a quitar su dolor, así como su deseo de defenderse y su deseo carnal de vengarse. Sí, así es. Cuando usted ora por los que le han herido, estas tres cosas empiezan a suceder en su vida. Y mientras Él hace eso, será impulsado a preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga para reparar esta relación? A veces su instrucción es hacer una llamada telefónica, escribir una carta o un correo electrónico, o reunirse con la persona cara a cara. Cuando hace lo que Dios le instruye, su alma se empapa de paz. Claro, Jesús nunca dijo que el trabajo de perdonar sería fácil, cuando ordenó: ama a tus enemigos. La palabra griega para amar no significa afecto, sino entendimiento moral. Simplemente, perdonando a alguien no es un asunto de revolver afecto humano, sino hacer una decisión moral para quitar el odio de nuestros corazones. Imagínese el profundo dolor de un joven que escribió el relato de su vida cuando aplicó a nuestra clase bíblica, dice el pastor Wilkerson. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven, y su madre tomó la custodia suya y su hermano. Entonces, cuando tenía 4 años de edad, su madre empacó 2 maletas pequeñas, las puso fuera de la puerta de su casa y le dijo a los niños, nunca más regresen. Los hermanos fueron dejados sentados en la acera, confundidos y heridos. Eventualmente, el padre vino y los recogió. Y por años este niño odiaba a la madre porque ella no lo quería. Soportó años de resentimiento sin poder perdonarla. Entonces, a la edad de 13 años, fue a un campamento de la iglesia, donde le entregó su vida a Cristo. Dios le habló entonces diciendo: si perdonas a tu madre y empiezas a orar por ella, la cambiaré. Él empezó a orar y el Señor lentamente cambió su corazón hacia su madre. Empezó a amarla y en 6 meses su madre se entregó a Cristo. Me llena de gozo que este joven,
quiera ser un evangelista hoy en día. Él sabe de primera instancia el poder increíble del perdón. En tercer lugar, también debemos aprender a perdonarnos. Para mí esta es la parte más difícil del perdón. Como cristianos somos rápidos en ofender la gracia de nuestro Señor al mundo, pero a menudo la repartimos miserablemente hacia nosotros mismos. Considera al rey David, quien cometió adulterio y entonces mató al esposo para cubrir su ofensa. Cuando su pecado fue expuesto, David se arrepintió y el Señor envió al profeta Natán para decirle: tu pecado ha sido perdonado. Mas, aunque David sabía que había sido perdonado, había perdido su gozo. Él oró: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmos 51. ¿Por qué estaba David tan perturbado? Este hombre había sido justificado ante el Señor y tenía paz a través de la promesa del perdón de Dios. Pero es posible tener tus pecados borrados del libro de Dios, pero no de tu conciencia. David escribió este salmo porque quería que su conciencia dejara de condenarlo por sus pecados. Y David simplemente no podía perdonarse. Ahora estaba soportando la penalidad por aferrarse a la falta del perdón. Una falta dirigido hacia sí mismo, y eso es una pérdida del gozo. El gozo del Señor viene a nosotros solo cuando el fruto de aceptar su perdón. Años atrás, dice el pastor Wilkerson, fui grandemente impactado por la biografía de Hudson Taylor, el fundador de la misión interior china. Taylor fue uno de los misioneros más efectivos en la historia, un hombre de Dios, de oración, que estableció iglesias a través del vasto interior de China. Sin embargo, ejerció el ministerio por años sin gozo. Él estaba deprimido sobre sus luchas, agonizando sobre las ansias secretas y pensamientos de incredulidad. En su correspondencia a su hermana en Londres confesó: estoy plagado de pensamientos que no son agradables al Señor. Peleo tantas batallas en mi mente y espíritu. Me odio a mí mismo, mi pecado, mi debilidad. Entonces, en 1869, Hudson experimentó un cambio revolucionario. Él vio que Cristo tenía todo lo que necesitaba, pero ninguna de sus propias lágrimas o arrepentimiento podían descargar esas bendiciones en él. Le dijo a su hermana: no sé cómo obtener todo lo que Cristo prometió en mi vasija. Taylor reconoció que había solo un camino a la plenitud de Cristo, a través de la fe. Cada pacto que Dios hizo con el hombre requirió fe. Así que Taylor determinó motivar su fe. Mas, sin embargo, aún este esfuerzo resultó en vano. Finalmente, en su hora más oscura, el Espíritu Santo le dio una revelación. La fe proviene no del esfuerzo, sino descansando en las promesas de Dios. Ese es el secreto para obtener las bendiciones de Cristo. Y déjeme repetir esto. El Espíritu Santo le reveló a este señor Taylor lo siguiente: la fe proviene no del esfuerzo, sino descansando en las promesas de Dios. Ese es el secreto para obtener las bendiciones de Cristo. Ahora Taylor empezó a recitar las promesas de Jesús una y otra vez. Habita en mí y darás fruto. No te dejaré ni abandonaré. Si no crees, me mantengo fiel. Taylor desistió de tratar de imitar a Cristo y en vez empezó a descansar en las promesas de Jesús de continua unión con Él. Entonces le escribió a su hermano nuevamente. Dios me ve como muerto y enterrado en la cruz, donde Cristo murió por mí, y ahora me pide que me vea como Él me ve. Así que descanso en la victoria de su sangre, que su sangre ganó para mí, y lo doy por hecho. Soy tan capaz de pecar como nunca, pero ahora veo a Cristo conmigo como nunca
antes. Al confesar mis pecados rápidamente, creo que son instantáneamente perdonados. Taylor se perdonó de los pecados que Cristo había dicho que ya había arrojado al mar. Y porque descansó en las promesas de Dios, pudo ser un siervo gozoso, continuamente arrojando todos sus cuidados sobre el Señor. Esto es cuando todos entramos en el pacto con Dios. Tan pronto como descansamos en su palabra para nosotros, dependiendo en sus promesas. Preguntas. ¿Cree usted que sus pecados de los años pasados y meses han sido perdonados? ¿Los ha confesado y aceptado la promesa del perdón de Dios? ¿Pero cree lo mismo de los pecados de ayer? Como Hudson Taylor, ¿los confesó rápidamente y creyó que fueron inmediatamente perdonados? Bueno, Salmo 138:3 dice, Dios nunca pone un límite de tiempo entre el momento de nuestra confesión y su perdón. El día que clamé, dice Salmos, me respondiste, fortaleciste el vigor de mi alma. No recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, dice Salmo 79. La palabra hebrea para rápidamente aquí significa envía tu compasión rápidamente, a una hora. ¿Cómo son sus mañanas? ¿Despierta con una nube negra sobre su cabeza? ¿Tiene sentimientos de culpa e inmediatamente comienza a repasar sus faltas? ¿Son sus pensamientos, sus primeros pensamientos del día, soy tan débil y pecaminoso? Aquí tiene lo que dice la palabra de Dios sobre cómo deberían ser sus mañanas. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Salmos 96. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que no importa lo que hizo ayer o aún en esta misma hora, cuando confiesa sinceramente que todo está bajo la sangre limpiadora de Cristo. Si cree en sus misericordias de momento a momento, si confiesa que Él está más dispuesto a perdonarle que lo que usted antes de que usted se lo confiese, entonces se levantará en la mañana y le dirá al enemigo, al diablo, este es el primer día del resto de mi vida. Estoy dejando atrás esas cosas en el pasado, todas mis pasadas derrotas y pecados, y sigo hacia adelante hoy con un nuevo comienzo. Hoy es el día de la salvación del Señor. Tremendo. ¿Qué artículo más precioso acerca de el perdón? Y sí, es importante. Es el segundo punto importante, el segundo requisito para vivir una vida victoriosa. Es perdonar. Perdonar a los demás y perdonarse a uno mismo. En conclusión, en cuanto a este segundo punto requisito, le diré lo siguiente: para poder perdonar y recibir perdón de verdad, tiene que haber primero un verdadero arrepentimiento. Cuando perdonamos, levantamos o quitamos la culpa o soltamos la ofensa y al ofensor y cancelamos todo efecto negativo que pueda producir la ofensa. Hay intenciones de la mente y corazón que tenemos que pedirle perdón a Dios, de acuerdo a Hechos 8. Perdonar en realidad no es opcional. Perdonar no es un privilegio, es una obligación. Perdonar no es un deber de cada creyente solamente, es para todos. Pero sobre todo nosotros los creyentes tenemos que aprender a perdonar. Perdonar trae beneficios como también la falta de perdonar trae sus consecuencias. Se lo repito, perdonar trae beneficios como también la falta de perdonar trae sus consecuencias. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Perdonar aumenta nuestro amor a Cristo. Lucas 7:47 dice, por lo cual digo
que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Perdonar es confesar incluso las intenciones que podríamos tener en contra de alguien. Y por último, perdonar es recibir el perdón de Dios. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la invitación es que caminemos en la esfera de la bendición del perdón. Por ahora, esto es todo. Hasta la próxima. Gracias por tomar su tiempo para leer cada blog o escuchar a través de cada podcast. Confío que cada lectura y audio será de gran ayuda para su diario vivir. Nos gustaría comunicarnos con usted y que usted se comunique con nosotros. Para recibir las actualizaciones del blog, favor de suscribirse. Escríbanos a perspectivapb@gmail.com o en Twitter @perspectivapb. Escríbanos un comentario, denos una opinión, envíenos una sugerencia. Por ahora, eso es todo. ¿Cuál es su perspectiva?